Sean todos bienvenidos, amigos míos, a un nuevo video que en el día de hoy vamos a tratar el tema de trigonometría, específicamente el cálculo gráfico de ángulos notables de 30 y 45 grados. Ustedes después pueden extrapolar a los otros ángulos o lo referimos a otro video para no hacer un video tan largo en el día de hoy. En primer lugar, el teorema de Pitágoras dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. O sea, la hipotenusa del triángulo elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso dice el teorema de Pitágoras. Por supuesto, vamos a utilizar algunas propiedades de los triángulos rectángulos que las vamos a ver más adelante. Un triángulo rectángulo, les recuerdo que tiene uno de sus ángulos es 90 grados y la suma de sus otros dos ángulos es 90 grados también. También vamos a hablar del triángulo isósceles. Recuérdense que el triángulo isósceles es un triángulo que tiene los tres lados iguales. Y además de que tiene los tres lados iguales, pues los tres ángulos internos son 60 grados. Eso lo vamos a ver, lo vamos a utilizar ese conocimiento para hacer el cálculo gráfico. También les recuerdo que las funciones trigonométricas fundamentales son el seno, coseno y la tangente. Otras funciones trigonométricas fundamentales son la secante, la cosecante y la cotangente. Pero estas tres son inversas matemáticamente de las funciones fundamentales. Por ejemplo, la secante es la inversa del coseno. La cosecante es la inversa del seno y la cotangente es la inversa de la tangente. Vamos a hacer el primer ejemplo con el ángulo de 45 grados. ¿Ok? Para utilizar el ángulo de 45 grados vamos a utilizar un triángulo rectángulo cuyo ángulo principal es de 90 grados. Y si es 45 grados 1, en ese caso específico, en que el ángulo es 45 grados, el otro ángulo es de 45 grados también. ¿Ok? Entonces, esa propiedad hace que los dos catetos sean iguales. Siendo esa la propiedad que A es igual a B, aplicando Pitágoras, tenemos que C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Pero como A y B son iguales, esta sería la relación. O lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de 2 veces A al cuadrado. O lo que es lo mismo, si sacamos a A de la raíz, quitando el cuadrado, queda que C es igual a A raíz de 2. ¿Okay? Ya teniendo ese dato, empecemos. El seno sería igual entonces al cateto adyacente entre la hipotenusa. La hipotenusa es C. Entonces el cateto adyacente sería A y la hipotenusa sería A raíz de 2. Cuando hacemos esta relación, A se va con A, queda 1 sobre raíz de 2. Y si hacemos la multiplicación, ya este sería el resultado, pero hay gente que prefiere, o algunos matemáticos preferimos, que la raíz quede arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por raíz de 2 los dos elementos, el numerador y el denominador, y queda raíz de 2 sobre 2. Ese sería el seno de 45 grados. Si vamos a sacar el coseno de 45 grados, sería B, sería el otro cateto, entre la hipotenusa. Pero el cateto sigue siendo A, porque B y A son iguales. Sería A sobre A raíz de 2 y el coseno de 45 grados sería igual al seno de 45 porque el procedimiento del cálculo es igual. ¿Ok? Para la tangente de 45 grados saben que la tangente es el cateto adyacente al ángulo sobre el cateto opuesto. Como los dos catetos son iguales, quiere decir que la tangente de 45 es A sobre A, que es igual a 1.
La cosecante de 45 grados es la inversa del seno de 45 grados. Si el seno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2, quiere decir que la cosecante de 45 grados es la inversa de 1 sobre raíz de 2, que es raíz de 2. La secante de 45 es la inversa del coseno. ¿Cuál es el coseno? Igualito, igual que en el caso anterior, es la inversa de 1 sobre raíz de 2, o sea que la secante de 45 también es raíz de 2. Y en el caso de la cotangente es la inversa de la tangente, la inversa de 1 sigue siendo 1. Si el ángulo es de 30 grados, vamos a hacer una pequeña trampa matemática. Cuando el ángulo es de 30 grados, por supuesto el siguiente ángulo es de 60. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar vamos a colocar otro triángulo rectángulo al lado, en la parte de abajo, y a ese triángulo rectángulo, que va a ser igual al anterior, se va a convertir en un triángulo isósceles. ¿Lo ven? Se va a convertir en un triángulo isósceles porque tiene los tres ángulos internos, van a ser de 60 grados. ¿Ok? Aquí quedaría A, el lado A que nos interesa conocer, y el lado C. Entonces, aquí ustedes pueden ver gráficamente que en un triángulo isósceles los tres lados son iguales. Quiere decir entonces que C es igual a 2 veces B. Aplicamos Pitágoras y decimos que C, que es igual a 2B al cuadrado, es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Sacamos el 2 al cuadrado, que es 4, sería 4B al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Agarramos este B al cuadrado y lo trasladamos para la izquierda, pasa con signo negativo, 4B al cuadrado menos B al cuadrado da 3B al cuadrado y queda igual a A al cuadrado. Si despejamos la A sola, o sea, le sacamos raíz a los dos elementos, queda A a la derecha y aquí quedaría raíz de 3B. Empezamos entonces. El seno de 30, ¿a qué sería? Sería igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? B. Y la hipotenusa, que es C, es, ya sabemos que es igual a 2B. Lo vimos aquí. B entre 2B es igual a 1 medio, porque las B se van y queda 1 medio. Vamos ahora con el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados sería A entre C. A es ¿quién? Por aquí lo vimos. A es B raíz de 3. Y C es 2B. Lo ven aquí abajo. La B se va con la B y queda que el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. ¿Lo ven? Vámonos ahora con la tangente. La tangente sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Sería B. Estamos sacando el ángulo de 30. ¿Ok? La tangente de 30 grados sería B entre A. B queda arriba como B. Y A ya sabemos que es raíz de 3B. La B se va con la B y queda 1 sobre raíz de 3. Multiplicamos raíz de 3 por los dos lados y queda raíz de 3 sobre 3. La tangente de 30 grados. ¿Ok? La cosecante de 30 grados es la inversa del seno de 30. El seno de 30 es 1 medio, quiere decir que la cosecante de 30 grados es 2. La secante de 30 es la inversa del coseno de 30. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, quiere decir que la secante de 30 es 2 sobre raíz de 3. Y en el caso de la cotangente de 30 grados, que es la inversa de la tangente de 30, que sería la tangente de 30, la tenemos aquí, que es 1 sobre raíz de 3, quiere decir que la cotangente de 30 es raíz de 3. Ese es todo el video del día de hoy. Espero que sea de sumo provecho para ustedes. Les pido por favor que se suscriban a mi canal. Yo quiero ser electricista.
le dan al botón de suscribirse. Si les gustó el video, háganmelo saber, por favor. Si no les gustó, también háganmelo saber. Díganme qué no les gustó para que nosotros continuemos con nuestro proceso de mejoramiento continuo de nuestros videos.